rebalso, rebalso. Un Una día, gota falta sí, nomás. me falta una gota y media nomás y y un día de esto me va a escuchar, ¿eh? Sí, 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 Me lo va a sé. escuchar. Por ejemplo, me va a escuchar decirle, hola Diego, lo tenemos a El exteriores. móvil del lunes, abrimos la semana. Por supuesto, ¿cómo le va? Mi gran amigo, Hola chicos, Nuno buenas, Domínguez. buenas, ¿cómo les va? ¿A dónde está? ¿En un Buen búnker ahí? día, ¿Qué se buen escucha? lunes. ¿Dónde está? En un... Estamos adentro de un caño, parece, ¿no? Rebota Sí, mucho, pero vamos a tratar de hablar pausado para que se nos entienda. El Dale. Nuno móvil hoy es el tren móvil. Todo Aquí sobre estamos, vías. podría ser, Todo sí, sobre rieles. ya, algún día se va a mover, pero por ahora está estático, fijo. Estamos en el vagón Muy bien. que se encuentra en lo que son las vías del ferrocarril en nuestra ciudad, porque se ha habilitado desde el viernes esta muestra ferroviaria, o lo que marca un poco el paso del tren por nuestra ciudad, lo que era el entonces el pueblo de Brinkman, ha Ujú. dejado su huella, su historia, y así fue que el pasado viernes, como decíamos, hizo un conversatorio con descendientes de gente que ha trabajado aquí en este ferrocarril. En este caso, en la cabecera estuvo el señor Enrique Medina, hijo de Dionisio Medina, el jefe de la estación que tuvo aquí Brinkman, y Ana María Cortina, hija de Horacio Cortina, quien era el señalero Mira. de esta estación. En realidad, el señor Horacio Cortina se ubicaba, por lo que nos decía su propia hija, allí en lo que es la estación Cotagaita, allí en el Claro. cruce de vías que se producía, como hoy cruza la ruta Uri 17, también cruzaban las vías del ferrocarril Mitre, del ferrocarril central argentino. Entonces su papá era el señalero, quien tenía que dar las órdenes, y bueno, así con estas historias y estas anécdotas se comenzó la jornada del viernes en lo que es el hall de la estación, donde hoy funciona el registro civil, el archivo histórico, y Ujú. luego se dio paso a esto, a la muestra que tenemos aquí con la participación del Museo Histórico de Brinkman, aportando elementos de mucho valor y de mucha historia que Ujú. hablan justamente y dejan testimonio del paso del tren por nuestra ciudad. ¿Qué se puede encontrar allí el que visite este vagón con tantas reliquias Mirá. valiosas y ricas en De, historia? A eso me Claro. refiero, un valioso sí, archivo que hay allí en cuanto al ferrocarril. bueno, para nosotros que no lo hemos vivido, la verdad que es muy importante y nos llama mucho la atención. Imagínense para la gente que sí vio pasar el tren, Sí, que una sí se ha nostalgia. subido, que lo ha visto, es nostalgia pura. Ujú. Desde la balanza, una pequeña balanza que se tiene aquí, que era destinada para el laboratorio del ferrocarril, para medir los suelos y el material. También, bueno, pasamos a los elementos que se encontraban en la boletería de lo que era la estación del ferrocarril. Obviamente, el sombrero o la gorra del jefe de la estación, Ah, yo creo que es mira. lo más importante, o el detalle más importante Claro. que tiene esta muestra. Se darán cuenta de una máquina de escribir, pero no de las últimas que conocimos, sino No. otro tipo de máquina, telégrafo, eh, la verdad, Toda la señalización. Mirá muchas lo que son esas piezas. imágenes también. Sí, Sí. muy bien. Exacto. Sí, sí, muchas piezas que hablan justamente, que testimonian el paso del ferrocarril por la ciudad, hasta por ejemplo pedazos de mampostería o de ladrillos, de tejas, Sí. que eran originales de esta estación. Claro. Ajá. Che, Qué Diego, bueno. mirá, estoy viendo unos remaches ahí, no sé, para clavar en los durmientes o en las vías, no sé, ¿no? Es muy un material histórico tremendo lo que se exhibe ahí. ¿Y quién aportó todo este material, Diego? ¿Se dio a conocer?
Bueno, son años de recolección de materiales, sí estaban de forma particular, otros fueron parte de lo que, si ustedes van recordando la remodelación de esta estación de los últimos años, bueno, por allí se encontraba dentro de la estación, entonces se fueron guardando lo que, un tratante de lo que era el archivo histórico, obviamente no le competía a ellas, pero fue el paso previo al museo, entonces ya se iban guardando con ese fin, para cuando esté el museo, ahora sí mostrarlo y darlo a conocer en una muestra muy bien organizada por el museólogo Santiago Sever, a quien en esto lo consultaremos mientras dure esta muestra para que nos dé mayores detalles. Igualmente aquí las chicas del archivo histórico van a estar ofreciendo las visitas guiadas. En principio, lo decíamos fuera del aire, nos apurábamos un poquito porque están llegando ya ahora las nuevas citados, están recorriendo la parte interna del archivo, las escuelas, obviamente son los primeros que van a tener lugar aquí en esta muestra ferroviaria que tenemos en la ciudad, pero también pueden venir en horario del archivo histórico, consultar con las chicas y obviamente les van a mostrar lo que tenemos aquí y le van a explicar de mejor manera y se van a sorprender porque hay cosas y detalles muy, muy lindos, incluso muy bien explicados, ilustrados con fotos y con reseñas escritas como para entender también la historia y qué pasó en este ferrocarril hasta 1990, cuando por última vez pasó el tren, ya recogiendo todo lo que quedaba y nunca más volvió a pasar aquí por estas vías. Bueno, me imagino que las escuelas ahí llegando, a los chicos les gusta mucho todo esto. Si bien es un espacio reducido, se turnarán como para ir ingresando de a dos, de a tres chicos, como para poder observar y que se les vaya explicando absolutamente todo, porque después los chicos trabajan en el aula con todo el material, con este tipo de visitas. En este caso, allí a este lugar. Así que me encantó, mirá qué hermoso que ha quedado todo, muy lindo. Muy bien, che. Muy lindo. Excelente, muy bien ambientado también. Y va a permanecer un buen tiempo, así que seguramente todos vamos a tener la posibilidad de ir pasando en algún momento por este vagón del ferrocarril. Es el vagón gris que se ve desde afuera. Aquí dentro está esta muestra que va a estar por mucho tiempo, como decíamos, porque tiene que ver con el ferrocarril, estamos en el lugar indicado, ni hablar dentro del vagón, pero dentro de la misma predio de la estación, así que es el lugar ideal para esta muestra. Dieguito, cuando estuvo este conversatorio, nos contabas que estuvieron presentes, bueno, los hijos de quien fuera el jefe de la estación del ferrocarril y el banderillero, ¿no? A ver, Exacto. ¿qué recuerdos tienen? Porque ellos desde pequeño o desde su infancia la pasaron aquí en Brinkman, luego la historia, el destino, la vida los ha llevado hacia otras ciudades, pero volver a Brinkman. Es así, Germán, es así. Nosotros nos hemos quedado un ratito. Vamos a tener un especial para compartir con la audiencia, pero la historia es muy linda porque ellos el señor Enrique nació adentro de la estación. De hecho, la anécdota fuera de cámara, ni bien puso un pie adentro, hola, esta es mi casa. Lo primero que dijo don Enrique, porque dice que su mamá lo tuvo aquí dentro, obviamente con una partera, las parteras de ese momento del pueblo, nació aquí el señor Enrique, y de ahí más las historias, que recordaba obviamente las anécdotas y las travesuras que hacía él con sus amigos, como parte de las siestas del pueblo, y bueno, la propia también Ana María Cortina recordaba su cumpleaños de 15, que fue festejado dentro de la estación de Cotagaita en este caso, pero su vida la vida de ellos estuvo atravesada por el ferrocarril, digamos, ellos, todo cumpleaños, y su casa era el ferrocarril, entonces obviamente con muchas visitas, porque quienes
viajaban, tomaban el tren y demás, o la gente que venía a ver el paso del tren, se quedaba un rato con ellos en su casa, que era la estación. Así que bueno, de ahí vinieron muchas anécdotas y fue una linda charla, un lindo conversatorio del viernes por la tarde, muy concurrido, realmente quedó chico el espacio y la gente muy atenta querían escuchar esas historias. Estábamos viendo la cantidad de gente que convocaron, muy Qué bien. hermoso que te convoquen después de tantos años para volver a tu lugar de nacimiento, en este caso, como contabas, lo que le pasaba en este caso a Enrique y recordar y volver por ahí a las infancias en determinado momento de la vida como que es reparador, ¿eh? Es que sin dudas ahí había gente, y doy fe de esto, que compartieron la infancia con estas personas y que después de tantísimo tiempo, tantos años, volvieron a reencontrarse con quienes eran sus amiguitos con los que jugaban en el ferrocarril, sin dudas. Sí, sí, tal cual como vos lo decís, Germán, ellos se acordaban de esas anécdotas y bueno, muchos de esos amigos también vinieron a escucharlos, a reencontrarse aquí en el conservatorio, los mejores recuerdos y como decíamos, las anécdotas era la mejor parte, pero sin dudas que su vida estuvo atravesada por el ferrocarril, incluso, bueno, ellos también sufrieron esto de los traslados que tenían sus padres, porque bueno, el señor Enrique, su padre después fue trasladado, pidió el traslado a la estación de Oliva, pero decía, ya no era lo mismo, ya él extrañaba a Brinkmann, de hecho volvió muchas veces a visitar a sus amigos y demás, realmente lo había marcado mucho la ciudad, y bueno, la señora Ana María también hizo su escuela primaria aquí, en la ciudad, ya el secundario lo hizo en otra ciudad, pero siempre el recuerdo de volver a Brinkmann los había marcado desde su infancia. Excelente. Y a las chicas del archivo histórico y los chicos del museo siguen manteniendo vivo la historia rica de Brinkmann, en este caso como lo estamos viendo. Así que excelente material. Claro que sí. Que- ¿Algo para escuchar vamos a tener ahora en uno o no? Sí. Bien. Sí, compartimos la apertura de este conversatorio con Mauricio Actis dando la bienvenida y como decíamos, después vamos a preparar un pequeño especial con el resto del material recabado para compartir en algún momento de fin de semana, seguramente en Conet, pero vamos ahora a compartir la bienvenida que daba el intendente Mauricio Actis a este conversatorio y esta previa de habilitación de la muestra ferroviaria aquí en nuestra ciudad. Dale, gracias, Dieguito, hasta luego. Nos quedamos con eso. Chao chicos, buen día. Bueno, es el tren que dejó de pasar hace ya muchos años. El último tren de pasajeros pasó por el 78 y el último tren de cargas recogiendo ya lo que quedaba del funcionamiento de esta estación del ramal Galvez Morteros pasó en el año 91, hace media vida ya, ¿no? Hace mucho tiempo de esto. Sin embargo, la presencia la llegada del tren primero, la llegada de los obreros que dieron paso al tren con la construcción de estas estaciones hechas por Faustinelli, que son todas iguales, Freire, Porteño, Brinkmann, ya la de Morteros es un poquito diferente. Los obreros que dieron lugar a las vías para que se asienten y después la llegada del tren y las historias que se fueron tejiendo alrededor de esas idas y venidas del tren. Solamente algunas de las historias o de las partecitas de nuestra vida que se fueron dando en torno a esto que fue un predio en el que lo más importante era el tren y alrededor sucedían un montón de cosas y que luego con el paso de los años y con la ausencia física del tren se convirtió en un espacio que nos siguió uniendo, ¿no? El predio del ferrocarril, la estación del ferrocarril, hasta que por sanas decisiones políticas de distintos gobiernos se fue revalorizando todo este predio y hoy tenemos el Parque Central, lugares recuperados como la vieja casa del guardabarrera que es el centro de Villafañe y donde se realizan actividades sociales. Y seguimos en este trabajo de recuperar y de revalorizar la estación del ferrocarril y lo que pasa alrededor
y bueno, hasta este punto en que en esta hermosa estación, puesta de nuevo muy linda, funciona aquí el registro civil y quizás una de las instituciones más queridas de la ciudad, que es el Archivo Histórico Municipal, que luego dio nacimiento al Museo Histórico Municipal. Es decir, alrededor de esta vieja estación, el edificio más antiguo de la ciudad y el que mejor se conserva y el que mejor nos convoca, se han producido cientos de historias que enriquecen la historia grande de nuestra ciudad de Brinkmann, esa historia tan particular de esta ciudad que todos queremos, que la queremos los que vivimos aquí y que la quieren mucho los que ya no viven pero siguen atados a la ciudad. Bueno, Muy bien. ahí estaba dando Listo. la bienvenida el intendente Mauricio Actis con este conversatorio tan importante, como decíamos antes de ir a la nota, que mantiene viva la esencia y el recuerdo, que es muy rico la historia, es muy rica la historia brinkmanense y que siempre tenemos algo como para poner en valores nuevamente. Claro que y sí, destacar. y esto se ha dado el viernes, para cerrar la semana en horas de la tarde.